Muy buenas a todos, nuevamente aquí con ustedes Keter Ramírez para dar otro corto y sencillo mensaje sobre el Evangelio. Como siempre tenemos que hacerlo y no perder la costumbre de predicar el Evangelio, así sea por un poco de tiempo, así sea en un ratito que estés en la calle, caminando, de camino a tu casa, siempre es importante predicar. ¿Y predicar sobre qué? ¿Sobre qué es el Evangelio? Bueno, sobre las dos demandas que Dios pide a todo ser humano para entrar al cielo, porque Dios quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Sin embargo, hay dos demandas que son necesarias para alcanzar esa salvación, para que después que tú partas de esta tierra, vayas al cielo y no al infierno de allá abajo, sino al cielo, viviendo eternamente con Dios. Entonces, las dos demandas son estar cambiando la disposición mental, reseteo total de tu visión propia de ti mismo comparado con la moral de Dios. Tú eres menos que basura, tú moralmente eres incapacitado por causa del pecado. Entonces necesitas reconocerte, reconocer tu propia naturaleza para cumplir con este cambio de disposición mental del que hemos estado hablando durante todos estos videos. Lo que ustedes llaman arrepentimiento, que sencillamente no es dejar de pecar, sino que es reconocerte como un pecador que está condenado al infierno porque el decreto Ezequiel 18:4 dice que la paga del pecado es muerte. Así que reconociendo que eres un pecador y que estás en muerte espiritual, te diriges a la muerte física y paulatinamente a la muerte del alma. Reconociendo esta condición en ti, cumples con cambiar la disposición mental, lo que ustedes llaman arrepentimiento, y creer el Evangelio, el hecho de que Cristo Jesús, el Señor, vino al mundo, murió en la cruz siendo santo en nuestro lugar, nos justificó, nos santificó y nos sustituyó para que nosotros en su lugar tengamos la dignidad que Dios requiere para entrar al cielo. El creer esta buena noticia es creer el Evangelio. Entonces, estas son las dos demandas que son necesarias para llevar a cabo esta situación que deseamos. Vamos a leer un versículo que está en 1 Timoteo 3:16. Lo vamos a ir explicando poco a poco, paso a paso, qué significa cada cosa. Y dice así: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Así que vamos a explicar algunos de estos puntos, no todos, de este versículo que se va desglosando poco a poco. Y dice que grande es el misterio de la piedad. ¿Por qué es grande el misterio de la piedad? ¿Por qué? Porque no se entiende. La mayoría de los cristianos lo tienen frente a sus ojos, pero no pueden entenderlo y por eso se hace grande. No es porque sea algo profundo y difícil de entender. De hecho, el Evangelio es algo sencillo. Cambiar la disposición mental, como lo explicamos, y creer el buen mensaje es algo sencillo. Solamente que no quieren los cristianos verlo como tal y se hace grande. ¿Por qué dice el misterio de la piedad? Porque piedad precisamente es que tú mereces el castigo, tú mereces la muerte, tú mereces ser destruido, pero a pesar de que lo mereces, no lo eres. No eres castigado y no eres destruido, a pesar de que lo mereces. Eso es piedad. Tenemos que entender que lo que Dios tiene con el ser humano es piedad. No es una obligación de Dios llevar a nadie al cielo. Sin embargo, por amor lo hace, por piedad lo hace, y antes de hacerlo nos justificó a través de Cristo, que hizo el sacrificio, hizo lo necesario, vivió la santidad necesaria y murió en la cruz de la manera necesaria en que nosotros merecíamos morir para que eso nos justificara, para tomar nuestro lugar. Es grande el misterio de la piedad porque no quieren los cristianos verlo, porque quieren seguir persistiendo en sus propias obras de justicia para alcanzar la salvación, para agradar a Dios, cuando todos los seres humanos somos desagradables a Dios en nuestras propias obras, en nuestros propios méritos. Entonces por eso es grande el misterio de la piedad, porque la gente se niega con un corazón endurecido a verla. Ahora, Dios fue manifestado en carne. ¿Qué significa que Dios fue manifestado en carne? Bueno, sencillamente que Jesucristo no es solamente un profeta, no es solamente un justo, no es solamente un elegido, sino que es Dios mismo. A ver, en el libro de Juan, el verso 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Sin embargo, centrémonos en la primera parte. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí habla de un verbo, y ese verbo sabemos que es Jesús cuando lees el libro de Juan. Y sin embargo, si te adelantas al versículo 14, dice: ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que el verbo es Dios,
y el verbo se hizo carne. ¿Quién es ese verbo? Ese verbo es Jesucristo. Tú, cristiano, seas de la denominación que seas, tienes que creer que Jesucristo no es solamente un hombre con poderes, con milagros. Jesucristo es Dios. Es necesario, es esencial, es básico creer esto, que Jesús es Dios. Hay muchas personas ateas que dicen que nunca han visto a Dios, no tienen por qué creer en Él, que nunca se ha aparecido, que Él nunca ha dado señales. Pues les tengo una noticia, no solamente se ha aparecido y ha dado señales, Él vino a la tierra como hombre. Dios se hizo hombre a través de Jesús, entonces fue manifestado en carne, que no solamente es un personaje religioso, de la cultura religiosa, es un personaje histórico que hizo grandes milagros. Entonces también fue justificado en el Espíritu. ¿Y dónde está eso sustentado bíblicamente? En Mateo 12, del 22 al 37. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, porque solamente Dios sabe los pensamientos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios, mira aquí, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O hacer del árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno es del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Aquí los fariseos estaban acusando a Jesús de que los milagros y los hechos sobrenaturales que hacía los hacía por el poder de Belcebú, y él le habló y les dijo: yo tengo al Espíritu Santo, yo hago estas cosas porque el poder del Espíritu Santo reside en mí. Entonces, ¿qué es lo que significa que fue justificado por el Espíritu? Que él era el Mesías que estaban esperando. De eso hablaban cuando decían: ¿no será este aquel hijo de David? Porque se profetizaba que el Mesías descendía del linaje del rey David. Entonces se estaban refiriendo a eso, y él dice que por el Espíritu Santo hizo los milagros que hizo. O sea, el Espíritu Santo es la prueba de que Jesús es Dios y que es el Mesías, porque hizo las obras que hizo por el poder del Espíritu. Incluso resucitó por el poder del Espíritu Santo que estaba en él. O sea, el Espíritu de Jesús no es como el espíritu humano, que todos tenemos un espíritu, es algo más allá, es el Espíritu de Dios mismo, el que está en él, porque él es Dios. Entonces, visto de los ángeles, esto también es importante, porque todos los ángeles reconocen y adoran a Jesús como Dios, porque saben quién es él. Y esto también está justificado en Lucas 2:8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les habían dicho. Es importante entender que los ángeles reconocen al Señor como Dios, y los ángeles también ayudan a los creyentes en Cristo, a los que han sido salvos a través del sacrificio de Jesús. Vamos a Mateo 4:4 también para hablar de cómo ángeles servían al Señor después que Jesús soportó las tentaciones. Mateo 4:4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Piensa lo que está escrito. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Los ángeles no solamente lo han visto, sino que le sirven porque Él es Dios, Él es el Salvador, Él es el Señor. Y también esa parte del versículo de Timoteo que dice, predicado a los gentiles, también la podemos justificar en Mateo 28, del 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sí? Es importante predicar, es importante agarrar cualquier ratico porque es un mandamiento. La gran comisión que Jesús dio es un mandamiento, no es una opción. Tienes que predicar el evangelio. Si tú, de esas personas que me comentan positivamente en los videos, hay muchas que la comentan negativamente, pero los que lo comentan positivamente también prediquen. Ábranse un canal de YouTube, prediquen el evangelio. No importa que usted no sepa predicar, no importa que usted no tenga mucho conocimiento bíblico, no importa que usted tenga que andar leyendo a cada rato con un pizarrón o X, predica el evangelio, hazlo. Necesitamos que la voz sea regada, no importa. Yo no tengo muchos seguidores, no tengo mucha gente que ve mis videos. Sin embargo, yo predico porque un granito de arena es más que suficiente. Yo estoy seguro que las poquitas personas que yo he predicado, alguno habrá sido salvo con este mensaje y me pueden criticar otros tantos más, no importa. Pero la semilla también está siendo sembrada en ellos y quizás más adelante Dios los toque y sean salvos. Isaías 6:3, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Miren, toda la tierra está llena de su gloria. En cualquier país del mundo, la presencia de Dios puede estar ahí. Hasta en Corea del Norte hay un testimonio que les recomiendo que busquen, el testimonio de Sung Ho Kim, un cristiano que fue preso y fue llevado a los campos de reeducación de Kaechon, un lugar que el régimen de Corea del Norte no ha aceptado que existe. Sin embargo, es un campo de reeducación al que llevan a personas. Es como un campo de trabajo forzado en el cual habían muchos cristianos, muchas personas que fueron arrestadas por tener la fe en Jesús. Y él dice que aún en esos lugares la presencia de Dios estaba y veía como gente que tenía una sola ración de comida al día, se compartían alimentos, se ayudaban unos a otros, no tenían obviamente Biblias y se sabían los versículos de memoria y se hablaban los versículos memorizados los unos a los otros como esperanza. Porque tú, cristiano, no solamente tienes que ser cristiano y seguir a Cristo, tienes que amar la palabra. Dime tú cómo no ama la palabra una persona que no tiene una Biblia y se la memoriza los versículos y los tiene como su última luz de esperanza en un campo de reeducación como ese lugar, el país más aislado del planeta, en donde los cristianos son asesinados o cualquier persona que se oponga al régimen es asesinada. Y sin embargo ellos están presos por causa de la palabra de Dios y se saben los versículos de memoria. Tú también tienes que hacer eso. No te voy a decir que te vas a aprender todos los versículos de memoria, pero tienes que hacer un esfuerzo por buscar las remas que Dios te da y amar la palabra de Dios a ese punto. Porque eso es necesario, que tengas una relación con Dios y con la palabra de Dios, porque Dios es la palabra encarnada. Entonces, yo te invito no solamente a que ames la palabra, sino que la prediques. Tienes que predicar el evangelio, no solamente darle me gusta a mis videos, que te lo agradezco, no solamente compartirlos, no solamente verlos, también tienes que predicar tú el evangelio, no solamente felicitar en los comentarios, tienes que predicar el verdadero evangelio. Bueno, señores, muchas gracias, los dejo por hoy. Espero que la pasen bien y que Dios los bendiga. Nos vemos en un siguiente video. Paz a todos.